Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una tarde más al canal. Eh, Tenía previsto hacer un vídeo de otra cosa, y será por temas, pero el otro día estuve hablando con un amigo y me comentó que, o sea, básicamente no le quedaba claro cómo era, o sea, cómo definía yo el socialismo, en qué consiste el socialismo, qué es el socialismo. Fue una conversación muy rara para mí porque le dije, pues si es de lo que he hablado en los últimos 40 vídeos, o sea, esto lo he contado muchas veces. No, pero nunca he visto, o no recuerdo haber visto una definición concreta, Le di en ese momento una definición en unos minutos. Me dijo, yo creo que esto no lo he visto en ninguno de tus vídeos. Digo, tienes que haberlo visto en muchos de mis vídeos, porque especialmente en los primeros es en los que más lo he explicado. ¿Qué es el socialismo? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus fundamentos? Bla, 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 bla. Me dice, no, recuerdo, o sea, he visto más de tus primeros vídeos que de los últimos, y no recuerdo que me explicaras esto. Digo, pues, o sea, yo creo que sí, pero si a él le ha pasado, pues me imagino que a lo mejor solo le ha pasado a él, pero yo no sé. Doy por supuesto que no le ha pasado solo a él, que le ha pasado a más gente, y que viene bien a estas alturas de la película daros una definición completa o más completa o sea, explicar qué es el socialismo, haciendo un repaso de los últimos 40 vídeos en unos pocos minutos, ¿vale? Resumiendo pues las principales características, qué es el socialismo, en qué consiste y cuáles son sus fundamentos y sus características, ¿vale? Así que, ya digo, pensaba hacer el vídeo de otra cosa, pero pues vamos con ello. A ver, para explicar lo que es el socialismo, necesito remitirme, o sea, necesito explicar primero cómo funciona el cerebro humano. Esto sí que lo he hecho hace poco. Lo hice en el vídeo del miércoles de la semana pasada. O sea, del miércoles pasado. El vídeo de los básicos, que explica cómo pensamos. O sea, de hecho, se titula ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? Cómo funciona el cerebro, cómo tomamos las decisiones que tomamos, ¿vale? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué funcionamos como funcionamos? Pero bueno, voy a hacer un resumen aquí. A ver, la cuestión es que nosotros, bueno, que el cerebro es un órgano diseñado para la supervivencia, no para razonar, que las decisiones, voy muy rápido porque esto ya lo he explicado mil veces, la inmensa mayor parte de nuestras decisiones, la inmensísima mayor parte de nuestras decisiones, sobre todo las del día a día, así más, pero en general, las tomamos de manera impulsiva, de manera instintiva. Es la parte irracional, la parte instintiva, la parte primaria, la parte más primitiva de nuestro cerebro, la que toma las decisiones, las tomamos por instinto, por impulso, irracionalmente, si queremos. Y solo después es cuando se activa la parte racional de nuestro cerebro. Y la función principal de la parte racional de nuestro cerebro no es razonar, sino que es elaborar justificaciones, elaborar explicaciones, elaborar razonamientos, elaborar excusas para las decisiones que toma nuestra parte irracional, para las decisiones que ya hemos tomado. Tomamos la decisión por instinto y nuestra parte racional la justifica. Es decir, la parte principal, o sea, no la parte principal, la parte más poderosa de nuestra mente, es que tampoco es la más poderosa, la parte racional. La parte más evolucionada, eso sí, la parte más evolucionada de nuestro cerebro, no es la más poderosa ni la más, ¿no? La parte evolucionada de nuestro cerebro, su función principal es elaborar excusas. Lo cual, por suerte o por desgracia, está muy cerca de encontrar, o sea, de elaborar mentiras para justificar lo que hemos hecho, o lo que hemos dicho, o cómo nos hemos comportado. ¿Vale? Vale. Entonces, la cuestión es, como nuestro cerebro tiene como función principal la supervivencia, y para asegurarse la supervivencia está prestando continuamente está prestando atención a nuestro entorno, a todo lo que vemos, escuchamos, nos dicen, percibimos o imaginamos, y procura examinar el entorno
y detectar todo tipo de peligros, cualquier peligro posible, para prevenirlo y asegurarse de que no recibimos daño, de que no sufrimos, pues estamos continuamente en esa búsqueda, en esa búsqueda y tal, y tratamos de controlar nuestro entorno para no correr peligro, para evitar el peligro. Tratamos de controlar nuestro entorno para evitar el peligro, para evitar esa situación de peligro. Vale. ¿Qué ocurre? Que ya no vivimos en la naturaleza. Los occidentales, la inmensa mayor parte de los occidentales, no vivimos en la naturaleza, donde están la mayor parte de los peligros físicos, animales, elementos meteorológicos, situaciones, fijaos lo de la catástrofe de Valencia el otro día, situaciones meteorológicas catastróficas o extremas, enfermedades. O sea, hoy en día tienes algo que te puede matar como una gripe. La gripe hasta principios del siglo, bueno, hasta mediados del siglo XX mataba a millones de personas. Las epidemias de gripe mataban a millones de personas. Y hoy en día te tomas antibióticos. ¿Vale? Y la gripe te tiene fuera de combate por un par de días. O sea, de matar millones de personas a un par de días. O sea, que en un par de días estés bien. Bueno. Lo que quiero decir es que ya no estamos tan expuestos a peligros físicos, a daños físicos. Vivimos en comunidad y nuestro cerebro, o nuestro comportamiento más bien, se ha acostumbrado a lidiar con las amenazas menos físicas y más sociales. Las amenazas sociales han existido siempre, porque siempre ha habido una lucha por controlar el entorno entre los hombres, ¿vale? Usando sobre todo la fuerza física, la violencia, y entre las mujeres, usando sobre todo las mujeres la manipulación, la mentira, los rumores, los chismes, el control social, que se llama. Vale. Hoy en día sobre todo tenemos control social, porque ya no hay peligros físicos, vamos, muchísimos menos. Entonces, hoy en día, en las sociedades avanzadas en las que vivimos, urbanitas, nos dedicamos fundamentalmente a intentar controlar socialmente nuestro entorno. ¿Qué dice quién? ¿Cómo se comporta fulano, mengano? ¿Qué es lo que ha dicho fulanita? ¿Qué es lo que ha dicho menganita? ¿Con quién va perenganita? ¿Qué es lo que nos hemos enterado de que este hace, de que este dice, de que este puede, de que este no puede? No tiene nada que ver con la vida en los bosques, en las montañas, la caza, la pesca y los viajes de navegación, los viajes extremos y estas cosas, tiene que ver con el control social, con la sociedad, con la amenaza de los demás, con la amenaza que suponen para nuestra situación económica, social, política, que tienen los demás, o incluso física, porque los demás también nos podemos, o sea, los humanos también nos hacemos daño unos a otros. No tiene nada, como digo, no tiene nada que ver con hace unos siglos, y no digamos ya con hace un milenio. La cosa ha cambiado mucho. Vale. Entonces, ese impulso de controlar nuestro entorno lo tenemos todos, es natural, lo tenemos todos y funciona continuamente. Continuamente, es imposible apagarlo. Es imposible, no hay un clic, es imposible apagar los esfuerzos obsesivos de nuestro cerebro por controlar nuestro entorno y prevenir el peligro, porque es que está diseñado para eso. El cerebro está diseñado para eso, para prevenir esos peligros. Entonces está todo el rato examinando, analizando. Y como ya no hay peligros físicos, le dedica toda su atención a los peligros sociales. Si dejamos que los miedos que hay en nuestro subconsciente, los miedos del ego, ¿vale? Si dejamos que esos miedos nos dominen, tendemos a hacer lo siguiente, que es a elaborar justificaciones, que es lo que hace el cerebro habitualmente, el cerebro racional, a elaborar justificaciones, a elaborar argumentos por los cuales nosotros tenemos que controlar a los demás, en lugar de dejarles que actúen libremente, porque si los demás actúan libremente y hacen lo que les da la gana, puede que hagan alguna cosa que no me guste a mí, o que no me convenga, o que no me interese.
si no me interesa que los demás hagan, si no me interesa que los demás digan, si no me interesa que los demás, si quiero evitar que los demás hagan, digan, se comporten, etcétera, 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 y hagan cosas que puedan suponer un peligro para mi situación social, tengo que controlarles a ellos. Esto es un impulso natural, un impulso tiránico que tenemos todos y que se exacerba en esta situación, en esta sociedad tan avanzada, urbanita, en la que no hay peligros físicos y el cerebro está al 100% con el control social. ¿Qué es el socialismo? Pues el socialismo es la justificación ideológica del impulso natural de controlar a los demás. Es la elaboradísima justificación de por qué si yo fuera socialista, yo tengo que tener el poder, yo tengo que controlar la sociedad, yo tengo que decirle a todo el mundo cómo tiene que pensar, hacer las cosas, decir, hablar, comportarse, cómo tiene que hacer todo, y por qué está justificado que sea yo y no los demás. Eso es el socialismo. Una de las definiciones de socialismo. ¿Vale? La elaboradísima justificación ideológica de nuestro deseo de controlar a los demás. Pero eso es solo una parte de la explicación de qué es el socialismo. Esto es la explicación que yo aporto. Pero eso es solo una parte. El socialismo son muchas más cosas. El socialismo es una ideología, es la justificación ideológica del impulso contra los demás. Es una ideología además parasitaria, porque toma elementos de otros pensamientos, de religiones e ideologías, toma elementos, copia cosas, incorpora elementos para justificar, sobre todo de las sociedades a las que parasita, por ejemplo, la occidental. Parasita las sociedades y coge elementos de ella para justificarse. Por ejemplo, aquí llegamos a los cristianos socialistas. El socialismo es totalmente incompatible con el cristianismo. Totalmente incompatible, por muchos motivos. Y sin embargo hay gente que dice ser cristiana y socialista. El socialismo parasita el cristianismo y se inventa cosas como Jesucristo fue el primer socialista, lo cual es un disparate sin ningún tipo de sentido, pero lo intentan. Mienten y mienten y mienten y mienten y mienten y mienten y mienten e incorporan elementos del cristianismo para justificar que ellos tienen que controlar a los demás. ¿Por qué? Porque son los más buenos, porque tienen las mejores intenciones, porque todos los demás, todos los que no son socialistas, o bien son malvados, fascistas, ultraderecha, el sistema, los ricos, la casta, la burguesía, los judíos, los machirulos, el machismo, el patriarcado, los colonialistas, capitalistas e imperialistas, todos los que no sean socialistas, mal. Yo bien. Entonces, el socialismo es una ideología parasitaria. Como toda ideología es un sucedáneo de religión, porque todos los seres humanos somos religiosos. Todos tenemos una conciencia y necesitamos creer que somos buenas personas. Creer que somos buenas personas es un pensamiento religioso, es una creencia religiosa. Y además, creemos religiosamente en sociedad, porque siempre estamos comparando nuestras creencias con las de los demás y comparando nuestro comportamiento con el de los demás y valorando, puntuando el comportamiento de los demás y el nuestro, y comparando continuamente. El cerebro no nos permite no hacerlo. Entonces, el socialismo es un sucedáneo de la religión, se comporta como una religión, no es una religión, pero
se comporta exactamente igual y los que siguen al socialismo son creyentes. Por eso cuando los que no somos socialistas leemos todas las barbaridades que hacen y decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que le sigan votando si ha hecho eso? A Pedro Sánchez, por ejemplo, si ha hecho esto y esto y esto y esto. Porque no es una creencia racional. El socialismo es una religión y Pedro Sánchez es su papa, su líder religioso, su profeta. No es una cuestión racional, es una cuestión irracional porque los seres humanos no somos racionales y no tomamos las decisiones racionalmente, salvo excepciones. Vale, no sé si me dejo algo de una ideología parasitaria. Como tal ideología es un sucedáneo de la religión, es la justificación ideológica del impulso del deseo natural de control de nuestro entorno. Vale, individualmente, ¿qué más es el socialismo? Individualmente el socialismo es un trastorno mental. Hay que tener en cuenta que, como ya adelantó Freud y demostró Jung, que era socialista, por cierto, todos tenemos trastornos mentales. Todos los seres humanos sufrimos trastornos mentales. Todos, 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 todos. Manías, obsesiones, fobias, neuras diversas, tics, comportamientos compulsivos. Estoy dando vueltas sobre lo mismo. Y no tienen por qué ser muy profundos, muy complejos o peligrosos. Puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, una manía, una fobia. Por ejemplo, la acrofobia, que es el miedo a las alturas, es común en la especie humana. Es común, es común. Hay quien no la tiene, pero muchos humanos la tenemos. Yo sin ir más lejos. Todos los seres humanos sufrimos trastornos mentales. Bien, el socialismo es un trastorno mental. Individualmente es un trastorno mental. Es decir, hay individuos que sufren el trastorno mental que se llama socialismo. ¿Por qué? Porque es un trastorno mental. Porque el impulso natural, el deseo natural de controlar a los demás lo tenemos todos. Si dejas que ese impulso, ese deseo natural te domine, ¿vale? Se convierte en un trastorno. Te provoca una neurosis. Como si, por ejemplo, el impulso, todos los humanos tenemos también un impulso natural de prevención, de rechazo hacia los extraños, hacia los que no conocemos. Si permitimos que ese impulso natural de rechazo que tenemos los humanos y los animales, todos los animales tenemos un impulso natural de rechazo, de prevención del peligro de un ser ajeno que no conocemos y que puede ser una amenaza. Todos. Si permitimos que ese prejuicio, esa prevención, ¿no? Ese impulso natural de rechazo, de peligro, cuidado, puede ser peligroso, nos domine y nos nuble el juicio y se imponga sobre nosotros y nos controle, se convierte en una neurosis y acaba generando el nacionalismo. El nacionalismo es la justificación ideológica de la xenofobia. El impulso es natural, lo tenemos todos, la xenofobia no. Solo son xenófobos los que permiten que ese impulso de rechazo a lo ajeno les controle y les domine y se convierta en un trastorno. Pero como además ese trastorno se contagia, como el de la xenofobia, por ejemplo, se contagia porque los humanos nos contagiamos ideas, los humanos nos transmitimos ideas unos a otros y la xenofobia se contagia y el socialismo se contagia, se transmite, se explica, se enseña, se justifica. Enseñamos a los demás a apropiar, a coger ese pensamiento completamente tóxico, ¿vale? Porque el socialismo es absolutamente tóxico, como el nacionalismo. Les enseñamos a los demás, los socialistas enseñan a los demás a coger ese pensamiento e incorporarlo al suyo y elaborarlo de forma similar. Y el socialismo
también es socialmente una enfermedad mental contagiosa. Una ideología, un sucedáneo de la religión, una justificación ideológica de un deseo natural, un trastorno mental, una enfermedad social. El socialismo es un fenómeno humano extremadamente complejo y no se puede definir solo con una frase, no hay una sola definición, hay media docena, no sé si son 6 o 7. A ver si el próximo día las repaso y las clarificamos. Y no voy a enrollar más, que ya llevamos 20 minutos. Que paséis buena tarde, hasta pronto.